Bienvenidos, pues ya son 12 viernes consecutivos con este taller de capacitación en línea que ha organizado para todos los socios y técnicos de las asociaciones Charolais, Charbra y Herbuck de México, de la Asociación Cimental Cimbras y Mangus y también de la Asociación Santa Gertrudis Mexicana. Pues este día tenemos una plática que nos la va a impartir el doctor Guillermo Martínez Velázquez. Pero antes de iniciar con la plática y hacer la presentación del doctor, le voy a pedir al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza, presidente de la Asociación Charolais, Charbra y Herbuck de México, les dé la bienvenida, así como al ingeniero Antonio Manuel García González, presidente de la Asociación Cimental Cimbras y Mangus Mexicana. Adelante, cualquiera de los dos, Reinaldo y Manuel, por favor. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 12º taller. Esperemos se encuentren bien de salud. Y agradezco de antemano al doctor Guillermo Martínez por su tiempo en darnos esta plática. Y pues adelante. Bienvenidos todos. Gracias. Manuel, por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, también muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto ver al doctor Guillermo Martínez, que nos hizo el favor de hacer un proyecto muy interesante por el tema del estrés calórico. Yo creo que eso es lo que va a seguir motivándonos a buscar esos genes. Y bueno, le agradezco mucho al doctor Guillermo que en esta ocasión nos compartan los resultados de esta investigación y bueno, lo que podamos nosotros hacer con las razas sintéticas en beneficio de la ganadería mexicana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Lo que no sé es si andaba medio ocupado el ingeniero Arnulfo, que normalmente hace lo del protocolo. Para todos los que es la primera vez que entran o accesan a este taller de capacitación en línea, les comento que normalmente hace la presentación el ponente y al terminar tenemos una sesión de preguntas y que ustedes pueden, con su cursor en la parte de abajo de su pantalla aparece una cenefa donde dice participantes. Pueden picar ahí y automáticamente sale una barra de los participantes y en la parte de abajo dice levantar su mano y ahí le pueden hacer clic y Roberto Leal, que es el gerente de la asociación, es el que está fungiendo ahorita como anfitrión. Él les va a ceder la palabra, les va a abrir el micrófono. Ahorita todos están con el micrófono cerrado para no viciar la comunicación y que solamente el ponente pueda estar impartiéndonos la plática. Entonces, si hay alguna duda, como quiera, está el chat. Pueden hacer preguntas por el chat también para que, si no lo quieren hacer, que en viva voz. Entonces, voy a presentar al doctor Guillermo Martínez Velázquez. Él es médico veterinario zootecnista por parte de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es doctor en genética por la Universidad de Nebraska-Lincoln de Estados Unidos. Es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde el año de 1981 hasta la fecha. También es primer autor del capítulo de bovinos criollos del occidente de México en el catálogo ilustrado en los bovinos criollos de México, razas locales y sistemas empíricos de manejo.
y colaborador, él es uno de los colaboradores del proyecto de evaluaciones genéticas que tenemos con los investigadores del INIFAB desde el año 2001, la asociación Symmetry y la asociación Charolais, y también hacen las evaluaciones de Santa Gertrudis y Brangus Rojo. Pues adelante, Memo, él va a hablarnos el día de hoy de identificación de bovinos Simmental y Zimbra tolerantes al estrés calórico en el occidente de México. Se hizo en estas razas, pero él ya explicará. O sea, la cosa es que tendremos que seguir probando con otras razas como Charva, Charolais, Santa Gertrudis, todas las sintéticas, para encontrar esa genética de adaptación y detectar lo del estrés calórico. Memo, adelante. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Para compartir la pantalla, entonces aquí me voy, ¿verdad, Pepe? Ok. Sí, así es. Sí, aquí ya estoy. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a las 3 asociaciones. Tenía ya mucho tiempo que no interactuaba con los ganaderos de registro. La interacción empezamos como grupo desde el 2001. Recuerdo que en las fiestas de octubre del 2001 se hizo la presentación de la primera evaluación genética. Y casi enseguida se hizo una segunda evaluación. Estoy hablando de las asociaciones Simmental Zimbra y Charolais Charolais. Entonces han sido muchos años, aunque últimamente no había estado tan en contacto. Quiero agradecerles la invitación a las 3 asociaciones. Y quiero mencionar de manera así especial que esta es una conferencia un poco diferente a las que se han estado presentando. Voy a hablar de un tema que es un proyecto de investigación. Es decir, no voy a hablar de resultados que en este momento estén disponibles para su uso por los ganaderos, sino voy a hablar de investigación que estamos haciendo como grupo, el grupo de genetistas de INIFAB, para poner a disposición de los ganaderos herramientas en el mediano plazo que permitan resolver problemas que ya tenemos, pero que se ve que se están agravando, ¿no? Entonces, este proyecto, una de las cosas importantes, interesantes, es que se hizo en colaboración con los ganaderos, se trabajó en los ranchos de los ganaderos. En este caso de la asociación Simmental Zimbra. Entonces, voy a hablar como les decía, de resultados y de avances de un proyecto que básicamente está en su etapa final. Como voy a hablar de un proyecto de investigación, es importante hablar del contexto, el motivo, el por qué se consideró importante plantear este proyecto, ¿sí? Normalmente se plantean proyectos para contribuir a resolver problemas, ¿no? Y en este caso es un problema no desconocido, es un problema conocido desde hace mucho. Estamos hablando de la problemática que tiene el sistema producto bovinos carne para producir en diferentes regiones agroecológicas. Estamos hablando entonces que el sistema está presente en todo el país, en diferentes regiones, y eso es un reto. Ese reto se ha visto incrementado porque ahora con el cambio climático, bueno, algunas situaciones se vuelven más agudas. Y básicamente, cuando hablo de cambio climático, me voy a referir de manera muy específica, aunque el cambio climático abarca muchas variables, muchos temas. En este caso va encaminado a la temperatura ambiental, ¿verdad? Entonces, como decía, es una problemática que ya se ha reconocido desde hace mucho y que se han tenido opciones para trabajar. O sea, el ambiente con temperaturas altas en zonas áridas o en zonas tropicales es algo que desde siempre hemos tenido. Una opción para trabajar, para enfrentar estos desafíos, han sido los esquemas de cruzamiento.
y dentro de los esquemas de cruzamiento, uno de ellos el uso de raza sintética. Entonces voy a hablar del problema de cómo queremos contribuir a resolver esto, cómo el problema se está agravando y por eso consideramos importante empezar a trabajar en el tema. Ahora, después de esto voy a hablar del proyecto, una descripción básicamente, los avances y el trabajo de campo que hemos hecho, ¿no? Bueno, decía, si hablamos, por ejemplo, de la producción de becerros al destete, ha sido la diversidad de regiones agroecológicas. No hay entonces una raza que sea dominante en el sentido de que tenga el comportamiento superior en todas las regiones, en todo el país, ¿verdad? Este es un ejemplo de una clasificación de las regiones agroecológicas de México. Aquí podemos ver que tenemos las regiones áridas, semiáridas, las templadas, los trópicos y las regiones de las montañas, ¿sí? Entonces, en todo el país prácticamente se tiene la producción de bovinos carne. Entonces, es un gran mosaico de condiciones, sobre todo ambientales, que hay que enfrentar y bueno, ese ha sido un reto. Dentro de ese reto no solo son condiciones diferentes entre regiones, también hay condiciones diferentes dentro de región, ¿verdad? Entonces aquí está un ejemplo de cómo dentro de las regiones áridas y semiáridas se pueden ver los contrastes. Estos son fotografías de dos explotaciones, de dos ranchos ahí en los alrededores de Monterrey, en la misma época, donde se ve que en función del manejo, de la inversión, de cada propietario, bueno, hay condiciones diferentes para el ganado. Básicamente, aquí estoy mencionando que el reto no solo entre regiones, sino dentro de regiones también hay diferencias. Ándale. ¿Mande? Ok. Aquí, entonces, estoy poniendo como segundo ejemplo las regiones tropicales, porque el proyecto se encaminó a estas áreas. Las regiones tropicales son importantes porque aquí tenemos una gran cantidad de los bovinos del país. Cerca del 60% del pie de cría se encuentra pastorea en estas regiones. Entonces, aquí obviamente se ha hablado de temperatura ambiental, de parásitos, pero aquí tenemos también situaciones como la que vemos en esta transparencia. Hay ranchos igual, son fotografías tomadas en la misma temporada, pero que establecen qué tanta variación también dentro de. Aquí tenemos, por un lado, un rancho en donde se ve que hay disponibilidad de alimento, donde inclusive se nota que hay el uso, o ha habido el uso de sementales Simbra, y por el otro lado vemos el uso de sementales Charolais, pero en unas condiciones francamente muy difíciles, muy complicadas. Este es un semental Charolais en la fotografía de abajo, que llegó como parte de las apoyos que se dan con el subsidio de sementales y llegó a un hato cebú y como lo ven, pues en una situación muy difícil. Entonces, si los animales tienen condiciones difíciles y además la temperatura ambiental es cada vez más fuerte, bueno, el problema se complica. Esto es el cambio climático y como lo mencioné, el cambio climático está transformando ecosistemas en el mundo y son diferentes variables. Yo aquí, insisto, estamos hablando de temperatura ambiental, estamos agarrando un pedacito, pues, de lo que ocurre para poder tratar de aportar algo en esa pequeña parte, contribuir a mejorarla, ¿no? Entonces, básicamente hablar de temperatura ambiental es hablar de estrés calórico. El estrés calórico que afecta a los animales y que
Pues los afecta en cuestiones productivas. Aquí podemos ver algunos efectos del estrés calórico que han sido documentados. En la fertilidad de los animales se ha visto, por ejemplo, que afectan la calidad del semen en los sementales. También afectan la fertilidad de las vacas, la sobrevivencia embrionaria, el porcentaje de parto. O sea, la fertilidad se ve drásticamente afectada por el estrés calórico en diferentes niveles, ¿no? Y hay además otras variables productivas. El consumo de alimentos se ve obviamente disminuido cuando las temperaturas son muy altas. Y la producción de leche también, existe información que se cae. Entonces, el estrés calórico es importante, limita y afecta variables que se reflejan en la eficiencia global de los hatos. Y esto ocurre pues mucho en el trópico, aunque también en las zonas áridas debemos decir que tenemos luego temperaturas muy altas, ¿no? Ahora, como mencioné, estos retos no son nuevos y se han tenido opciones. En este caso, voy a hablar de las opciones en el área del área de genética. Obviamente hay opciones de otros tipos, ¿no? En otras áreas de la zootecnia. Pero en este caso, en cuanto a las opciones desde el punto de vista genético, pues se han usado los cruzamientos. Los esquemas de cruzamiento donde a través del vigor híbrido se busca mejorar la adaptación de los animales, pero con la contribución de las razas especializadas se busca también que los niveles productivos sean rentables. Yo hablaría de los cruzamientos como una manera de buscar el equilibrio entre adaptación y entre productividad, ¿verdad? Entonces, se han usado los cruzamientos desde hace tiempo, y dentro de los cruzamientos hay que pensar que los animales que se crucen de las diferentes razas, idealmente, deben ser seleccionados, deben ser animales sobresalientes para que se dé una buena combinación también de las razas. Además del vigor híbrido, en el cruzamiento se aprovechan las fortalezas de las razas, se combinan las razas, ¿no? Entonces, estas dos herramientas están disponibles, han estado disponibles, y este es un ejemplo de un cruzamiento que suele verse o que ha sido común en regiones áridas, el cruzamiento de Hereford Angus, ¿verdad? El tener como razas, como pie de cría, como hembras, como vientres, hembras que se van alternando en este cruzamiento y que se han usado bastante y que tienen pues un lugar muy específico en cuanto a los cruzamientos reconocidos a través del tiempo. Entonces, este es un ejemplo de un cruzamiento. Sobre todo, esta fotografía la tomé en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que es uno de los cruzamientos clásicos que se dan allá. Regresando a México y regresando a Nayarit, que es donde yo trabajo, también se trata de hacer uso de cruzamientos para tratar de generar un producto más aceptado por el mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos vacas cebú y vacas criollas. Y el cebú y el criollo no son los becerros que se producen como razas puras, no son muy aceptados o algunos definitivamente no tienen mercado. Entonces, en este caso, estoy dando un ejemplo de cómo a través del cruzamiento de una raza local, como el criollo o localmente adaptada, y de charolé podemos tener un producto de venta que sea mejor y que nos pueda, o que haga más rentable este tipo de ganadería, ¿no? En este caso se aprovecha la adaptabilidad, la fertilidad, la capacidad materna de las hembras locales, pero se le agrega una raza especializada para generar becerros que como digo, que tengan buen precio de mercado.
Aquí hemos usado tanto Simmental como Charolais como Angus. Este es un ejemplo de cuando usamos Charolais. Entonces, esos son los cruzamientos, eso es un cruzamiento que usamos en trópico, acá en el trópico seco de Nayarit. Ahora, como mencionaba, las razas sintéticas son otra manera de aprovechar los cruzamientos, una manera pues más fácil en el sentido de que el productor ya compra y no compra el cruzamiento con los niveles de heterosis que se pueden retener y trabaja con una raza pura, no tiene que andar haciendo pues los esquemas de cruzamiento, andar buscando hacer las combinaciones. Aquí ya tiene la combinación. Y estas son 3 opciones que pongo porque son buenos ejemplos de razas sintéticas en donde el factor común pues es la contribución del cebú. O sea, el cebú está involucrado en esas 3 razas. En el caso del Char-Brail, pues es Charolais. En el caso de Simbra, es Simmental. En el Santa Gertrudis, entiendo que es el Shorthorn que estuvo ahí muy participando, ¿no? Para generar la raza. Entonces, las razas sintéticas son una opción para trabajar en ambientes desfavorables, difíciles, con altas temperaturas, que como les digo, es una opción que ha estado ya trabajándose desde hace mucho. Entonces aquí tengo un reporte desde el 87 en donde una publicación de FAO habla de que a través de las razas sintéticas Bos taurus, Bos indicus, se puede contrarrestar el estrés calórico y el ambiente desfavorable de los trópicos, parásitos y enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos, se puede decir, un problema o una problemática, la limitante de los ambientes desfavorables para la ganadería, pero tenemos opciones como el uso de razas sintéticas para enfrentar estos retos. Ahora, como decía, de manera adicional se puede mejorar, se puede hacer una opción todavía más eficiente a la raza sintética si practicamos selección dentro de raza, ¿sí? Entonces, aquí básicamente estamos hablando de que la selección sería para una variable que todavía no tenemos contemplada en las evaluaciones genéticas que se están trabajando aquí en el país, ¿sí? La tolerancia al estrés calórico. La idea es que eventualmente en el mediano plazo podamos también incluir en las evaluaciones este tipo de características para que podamos seleccionar sementales cuyas hijas tengan una mayor tolerancia al estrés calórico. Ahora, llegando a este punto, estoy hablando del contexto en el cual se consideró importante plantear un proyecto. Tenemos una problemática no nueva, conocida, pero que se está agudizando por lo del cambio climático, el incremento en la temperatura. Tenemos una opción ya de trabajo y podemos mejorarla, ¿sí? Entonces, necesitamos generar información para poder, entonces, plantear nuevas herramientas, en este caso nuevas variables que se puedan incorporar a lo que los ganaderos pueden utilizar en sus procesos de selección. Y aquí pues nos fuimos a la literatura. A plantear un proyecto implica también hacer una revisión para ver qué han hecho otros investigadores en otros lugares y qué nos puede ser útil. O sea, no se trata de iniciar de cero. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos que la tolerancia al estrés calórico se puede cuantificar a través de la concentración en sangre de unas proteínas. Hay una familia de proteínas que se llama proteínas de choque térmico, sus iniciales en inglés Heat Shock Protein. Entonces, encontramos que ya había una manera de evaluar el estrés calórico a través
una concentración de proteínas en sangre. Y también encontramos que ya existen inclusive dentro de esas familias, de manera específica, una familia reconocida porque es muy sensible a los cambios en la temperatura ambiental, es la HSP70, sin que las otras familias también tengan participación, pero esta en particular como que tiene una respuesta que es más interesante para nosotros. Ahora, revisando, ya también estamos en la era de la genómica y de los marcadores moleculares polimórficos de un solo nucleótido, los CSNP. Entonces, ya se han identificado, existen reportes en la literatura en donde se han identificado marcadores genéticos asociados a la expresión de las proteínas. O sea, marcadores genéticos que influyen sobre la expresión de los genes, en este caso, sensibles al estrés calórico. Y de manera todavía más interesante, esos mismos marcadores genéticos SNP, también existen resultados en donde también se ha determinado que causan variación en características de fertilidad, como la tasa de preñez, también el peso al destete de los becerros. Entonces, esto significó para nosotros una oportunidad, porque podíamos trabajar para ver la tolerancia al estrés calórico, pero eventualmente también podemos entrar en cómo estos marcadores genéticos también modulan la respuesta en ciertas variables directamente asociadas con fertilidad y en algunos casos con crecimiento. Entonces, ya teniendo el problema una solución, vemos que en la literatura existen información que nos permite hacer un planteamiento usando lo que ya existe, y se hizo el planteamiento. Se hizo el planteamiento de identificar bovinos tolerantes al estrés calórico. Estamos hablando de Simmental y Zimbra. El planteamiento de un proyecto implica un cabildeo previo. En este caso fue durante todo 2017 que anduvimos entre que se escribe, se somete a revisión de los órganos competentes, se busca alguna fuente financiera. Entonces, durante 2017 se hizo el trabajo de oficina, de gabinete, de cabildeo, para que el proyecto se llevara a cabo durante 2018 y 2019. El responsable del proyecto soy yo, soy yo, porque obviamente la estructura exige que haya un responsable y unos corresponsables. Sin embargo, somos un equipo de trabajo, un equipo que se ha ampliado. Tenemos ya algunas personas que están también colaborando y que eventualmente tendremos ya de manera permanente, espero yo, trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, el responsable soy yo, y quiero mencionar a los corresponsables directos que trabajaron la labor de campo y la labor de laboratorio. El doctor Luis Felipe Guzmán Rodríguez, que está en el Centro Nacional de Recursos Genéticos de Tepatitlán, Jalisco. El doctor Sergio Iván Román Ponce, que estaba en ese momento en el CENIT Fisiología y Mejoramiento Animal. El maestro en ciencias Fernando Villaseñor González, que está en el Campo Experimental Centro Altos de Jalisco. Y el maestro en ciencias José Antonio Palacios Franques, que se encuentra en el Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Entonces, aquí es importante mencionar que el proyecto nos permitió interactuar con con investigadores de diferentes campos y con ganaderos. O sea, eso es importante porque tenemos entonces una integración de los diferentes actores que participan, ¿no?, en la cadena. Entonces, el proyecto Simmental y Zimbra, una de las cosas, obviamente hemos trabajado con las asociaciones desde el 2001. Entonces, nuestro trabajo nos ha permitido ya tener una comunicación muy fluida y mucha confianza para exponernos
y sobre todo eso, confianza, ¿no? En los dos lados, de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, aquí en este caso, yo estoy asignado a un campo experimental en Nayarit. Para mí, en principio, desde el punto de vista operativo, porque hay que tomar en cuenta pues todo en el trabajo de campo, yo tenía ya rancho Cimental y Cimbra aquí en el municipio de Compostela, a 40, 50 minutos de donde yo vivo. Y también tenía relativamente cerca un rancho en Puerto Vallarta, Jalisco, que son 2 horas de aquí de donde yo vivo. Entonces eso ya también empezó a darnos idea de que podíamos plantearlo, iniciar con esta asociación, porque además teníamos facilidades para la parte operativa, ¿sí? Entonces, nuestra idea es trabajar con el estrés calórico y poder generar valores genéticos o valores genómicos para este tipo de características. Bueno, principalmente para las asociaciones con las que tenemos relación, ¿verdad? Obviamente estamos tratando nosotros de contribuir a que las asociaciones se fortalezcan, en este caso a través de ir incorporando variables. Entonces, aquí el proyecto se planteó, se hizo el cabildeo, y dentro del cabildeo en algún momento hablamos con el ingeniero Manuel García, porque uno de los requisitos para poder conseguir financiamiento es que la fuente financiera vea que los ganaderos validan, que aprueban, que dicen, ¿sabes qué? Esto es un tema interesante. Entonces aquí tenemos el documento que nos hizo el favor de apoyarnos la asociación, con el cual pudimos seguir haciendo el cabildeo, ¿verdad? Y logramos obtener financiamiento. La fuente financiera fue INIFAP. Hay diferentes fuentes financieras, ¿verdad? El CONACYT, hace mucho eran las fundaciones Produce, pero INIFAP también en sí mismo es una fuente financiera, emite una convocatoria, hace una revisión, asigna recursos, bueno, no quiero decir, o asignaba recursos, pensando ahora en cómo se nos está viniendo encima la nueva situación. Pero bueno, obtuvimos entonces el financiamiento y planteamos el proyecto, cuyos objetivos pues eran la caracterización fenotípica y genómica, en este caso de la tolerancia al estrés calórico de estas dos razas. La caracterización se refiere a conocer los atributos, o sea, queremos conocer en relación a la tolerancia al estrés calórico, cómo se comportan desde el punto de vista fenotípico y qué genes traen o qué, para decirlo de una manera muy coloquial, y la genética del estrés calórico, ¿no? Entonces, queríamos conocer los atributos, qué es lo que tienen, cómo se comportan, y además, ya eso nos permite comparar la tolerancia entre animales Cimental y Cimbra. Si tenemos la información fenotípica y genómica de las dos razas, podemos compararlas. Y claro, dentro de esto, generar un banco de ADN de estas dos razas. Generar un banco significa empezar a tener muestras de ADN. O sea, además de esto, las muestras de ADN empiezan a concentrarse. Esto, como les decía, no son aplicaciones o resultados en el corto plazo. Esto no está disponible en este año ni en el próximo. Pero, por ejemplo, les diré que eventualmente habrá que generar, si queremos hablar de valores genómicos, pues eventualmente habrá que generar una población de referencia, y aquí ya empezamos a tener ADN para ese tipo de cosas. Bueno, los objetivos del proyecto entonces fueron estos. ¿Y qué fue lo que necesitamos como insumos? ¿Qué usamos para el trabajo de campo? Como mencionaba, los recursos financieros los aportó el INIFAP, recursos para investigación, es una bolsa en la que se dedica
a la investigación y en donde los investigadores de INIFAP competimos. Metemos proyectos, hay un comité revisor y algunos proyectos se aprueban y otros no se aprueban, ¿verdad? Y después de los que se aprueban habrá que ver para cuánto se alcanza el dinero porque nunca se sabe cuánto va a llegar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el proyecto pasó técnicamente, se nos asignaron recursos y entonces empezamos a hacer ya lo que era la labor de campo. A través del ingeniero Pepe Medina platicamos sobre que teníamos este proyecto y que nos ayudaría, él podía ayudarnos en ubicar qué ranchos, sobre todo de Michoacán, Jalisco y Nayarit, cumplían con los requisitos de estar en zonas más o menos calientes, y en fin, o sea, tuvimos que, y al final, a través de diferentes decisiones, se seleccionaron 6 ranchos, 2 en Jalisco, 2 en Michoacán y 2 en Nayarit. Entonces, ya teniendo los ranchos, pues había que muestrear, había que visitarlos y había que tomar muestras. Para esto, si estamos hablando del estrés calórico, es fundamental tener las mediciones de la temperatura y de la humedad en cada localidad, en este caso en cada rancho, porque a final de cuentas esto se trabaja con un índice de temperatura-humedad. Esa es la medida que se utiliza para hacer este tipo de trabajos. Entonces, instalamos estaciones micrometeorológicas en cada rancho muestreado, con sensores en los cuales estuvimos midiendo desde antes, durante y después de las mediciones, los parámetros climáticos, ¿no? Básicamente les digo temperatura y humedad para generar el índice de temperatura-humedad. También contamos con la infraestructura y equipo de laboratorio de ADN y genómicas del Centro Nacional de Recursos Genéticos. Es un centro nacional con equipo y personal de alto nivel. Entonces, ahí nos asociamos, en este caso con el doctor Luis Felipe Guzmán, y consideramos que podíamos hacer un trabajo conjunto de buena calidad y eso fue también una parte de los insumos para el trabajo de campo. Como genotipamos, ahí usamos un servicio externo, el servicio de Neogen, GeneSeq, entonces se genotipó con la plataforma 150K y pues en ese momento lo que teníamos eran 3 vehículos pick-up y los metimos al trabajo de campo para la visita de los ranchos. Previo un repaso de mantenimiento preventivo muy a fondo porque los modelos estaban ya atrasados. Estos son los 6 ranchos participantes. Los 2 ranchos de Jalisco, uno es el rancho Los Cantores, cuyo propietario es el MBZ Julio César Godínez de García y que está en Tamazula, Jalisco, Tamazula de Gordiano. El otro rancho de Jalisco en el que trabajamos, que nos permitieron ir a muestrear, es La Palapa del señor Rafael Rodríguez Pérez y que está en Puerto Vallarta, Jalisco. 2 ranchos también, como les mencioné, en Michoacán, el rancho Jarabia, propietario de Juan Nava Vejines, en Coahuayana de Hidalgo se localiza, y el rancho Sergio y Ganaderos del propietario Sergio Duarte, que se encuentra ubicado en Tangancícuaro, Michoacán. Y los 2 ranchos de Nayarit, el rancho San Carlos de los Pinos del señor Juan Ayón, que se encuentra en Compostela y en Nayarit, y el rancho Las Quintas, propietario de José Ascensión Gutiérrez, que también se encuentra en Compostela, Nayarit. Entonces, estos fueron los 6 ranchos en donde nos permitieron que fuéramos a muestrear. Este es un ejemplo del rancho La Palapa de Puerto Vallarta, Jalisco. Este es el muestreo, se hicieron 2 muestreos. A los mismos animales se muestrearon durante la mañana y en la tarde. Todo esto para tener el contraste de un momento con menos calor en la mañana madrugada y el momento de más calor ya de las 12 en adelante. Entonces aquí está un ejemplo de un amanecer en el rancho La Palapa.
de Puerto Vallarta, Jalisco. Aquí está también el rancho Jarabia del señor Juan Nava Vejines de Coahuayana, un tercer rancho de los que colaboraron, el San Carlos de los Pinos, del señor Juan Ayón, que está en Compostela, Nayarit. Y aquí tenemos el rancho Las Quintas del señor José Ascensión Gutiérrez de Compostela, Nayarit. Aquí en una visita que hicimos y que nos acompañó el doctor Moisés Montaño, bueno, pues se tomó esta foto. Aquí estoy, un servidor, Guillermo Martínez Velázquez, el doctor Moisés Montaño y el señor José Ascensión Gutiérrez, propietario del rancho. Entonces, estos fueron los ranchos con los que trabajamos. Mostré solo algunos, ¿no? Pero fueron 6. ¿Qué hicimos? Como mencioné, instalamos sensores. Estas son las estaciones micrometeorológicas. El sensor aquí se ve dentro. Y bueno, aquí también se ve uno de los colaboradores del proyecto, el investigador, maestro en ciencias, Fernando Villaseñor González, que está, él tiene su sede o trabaja en el campo experimental Centro Altos en Tepatitlán. Y tenemos aquí al propietario del rancho, al MBZ, Julio César Godínez, que estuvo ahí, bueno, pues también viendo cómo se instalaba la estación. Aquí tenemos lo que fue la toma de muestras de sangre. Las muestras se tomaron en la vena coxigia. Aquí están igual colaboradores. Aquí está José Antonio Palacios Franques atrás. Él está en el campo experimental Santiago Ixcuintla. Estoy también yo, un servidor, igual, en Santiago Ixcuintla. Y acá está Fernando Villaseñor. Aquí tenemos a un estudiante del Pualtos, al Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, que está en Tepatitlán, y uno de los trabajadores del rancho. Entonces estuvimos muestreando, tomamos muestras de sangre a los mismos animales en cada rancho, una muestra en la madrugada y otra muestra de mediodía para adelante, porque queríamos evaluar el impacto del cambio de la temperatura ambiental, o sea, el estrés calórico, en el animal en 2 horarios diferentes, ¿sí? Medimos también variables fisiológicas, medimos frecuencia cardíaca. Aquí se está midiendo con un estetoscopio la frecuencia cardíaca de uno de los animales. También se midió frecuencia respiratoria y se vio la temperatura corporal con un escáner. Entonces, las variables fenotípicas, la información fenotípica que colectamos fue frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y además 2 muestras de sangre para poder medir la cantidad de proteína en función de la temperatura ambiental, si se había sintetizado o se había producido más o menos proteína, ¿no? Entonces, esas fueron las mediciones que tomamos. También de la muestra de sangre la usamos para obtener el ADN con el cual se hizo la genotipación, ¿sí? Entonces, en el CNRG se llevaron las muestras y aquí se hizo lo que se llama la amplificación de los genes, ¿sí? Aquí se vio la expresión de los genes y bueno, este trabajo, como dije, lo realizó el doctor Luis Felipe Guzmán. Este es el equipo, pues el principal que se usó, una campana de PCR, ¿verdad? Se hacen los experimentos para amplificar genes, es decir, para sacar o hacer copias de genes, ¿no? Y un equipo termociclador donde se hace la detección de la expresión y se analizan los resultados. Entonces, estas son las actividades de campo y esto es lo que se hizo llevando esas muestras al CNRG. Ahora, dentro de los proyectos, una parte importante que ya, pues aquí en parte es una cosa que yo trato de hacer siempre. Cuando se hace un proyecto y se tiene la participación de los ganaderos, la pregunta es, ¿y cómo le hacemos para que los ganaderos sientan que su apoyo se agradece, que se les retribuye algo, que esto que están haciendo tiene algún sentido, ¿no?
porque si yo ahí les decía, es que vamos a amplificar genes para ver el estrés calórico, pues tal vez me decían, pues como que eso está medio raro, ¿no? Y eso a mí qué. Bueno, se incluyen actividades de apoyo a los ganaderos durante el proyecto, durante los proyectos. En este caso, hicimos 2 talleres de capacitación, o sea, a los ganaderos del municipio de Compostela, que son los que yo tenía más cerca, se les dijo no solo a los ranchos que se muestrearon, sino a los ganaderos de ahí de la asociación local. ¿Qué temas les interesa que vengamos a platicar? Que sientan ustedes que son útiles para su, pues para su problemática en la ganadería. Entonces hicimos un primer taller el 12 de octubre del 2018 y estos fueron los temas que ellos quisieron que lleváramos, ¿no? Uno era medidas estratégicas para el control de las garrapatas, Bófilos microplus en bovinos, que es un problema que insistentemente ellos repitieron. Entonces se llevó una plática para hablar del tema. El doctor Moisés Montaño nos acompañó, lo invitamos y nos acompañó para dar una plática sobre avances en mejoramiento genético bovino productor de carne en México. También una cosa que a los ganaderos les interesó mucho fueron qué alternativas forrajeras tenían para, en este caso, para el estado de Nayarit. Llevamos al doctor Francisco Villanueva Ábalos, que nos dio un proyecto. Y bueno, yo aproveché también para hablar del proyecto Tolerancia al Estrés Calórico, para que tuvieran una idea de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, se hizo este evento. Aquí está un ejemplo de la reunión. Se hizo en el Salón Ejidal, ¿verdad? Un ejido, el ejido Zapotán se llama. Entonces aquí están hablando de garrapatas. Aquí está el maestro en ciencias Toño Palacios dando la explicación. Aquí está el doctor Moisés Montaño hablando de avances en el mejoramiento genético en bovinos carne en México. Entonces, esta es una manera de decirle a los ganaderos, estamos aquí, estamos tal vez interfiriendo con tu trabajo, pero ¿qué podemos hacer, no? Para contribuir en algo y que esto no sea solo en un sentido, no solo sea apoyo del ganadero hacia nosotros, sino también nosotros qué podemos contribuir. Y hubo un segundo evento al siguiente año, en noviembre del 2019. Entonces la mecánica fue la misma, qué podemos traer, qué temas les interesan. Y bueno, en este caso se volvió a hacer en el mismo Salón Ejidal, y se repitió temas sobre garrapatas, y en este caso fueron garrapatas y enfermedades que transmiten. Yo tuve ya la participación, el doctor Moisés Montaño no pudo estar, entonces yo participé con el mejoramiento genético en la producción de becerros para la engorda, que era un tema que a ellos les interesaba, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar la calidad genética los que vendemos becerros comerciales? Entonces me tocó dar esa plática. El maestro en ciencias Fernando Villaseñor, también colaborador del proyecto, dio una plática sobre evaluación reproductiva de sementales bovinos. Entonces, aquí podemos ver cómo tratamos de a los ganaderos darles algo a cambio, ¿no? No solo estar ahí tomando muestras. También se presentan oportunidades. Nos visitó en el INIFAB un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y como también se trata de fortalecer lazos entre instituciones y entre ganaderos, y que los estudiantes empiecen a dar una idea pues del trabajo de los ganaderos, le pedimos al señor Juan Ayón que nos recibiera en el rancho y le diera una plática de temas diversos. Entonces aquí estamos con estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo en una plática que se dio, pues debió ser allá por octubre del 2019, ¿no? Entonces, estas actividades son actividades adicionales que se hacen, como les decía, para hacer ver a los ganaderos que también nos interesa retribuir algo, ¿no? Y bueno, dentro de esto, como teníamos ADN, porque muestreamos a los animales en los diferentes ranchos, y muchos de esos animales, no todos, pero muchos pues eran animales ya registrados
porque demostramos diferentes edades. Entonces, ya se había presentado creo que fue en marzo del 2018, la primera evaluación de valores genómicos directos para Simmental-Cimbra. O sea, de alguna manera ya se está trabajando ese tema. Entonces, pues se consideró adecuado a los ganaderos poder regresarles valores genómicos, en este caso, de ciertos animales que se trabajaron, ¿no? Entonces, en la feria en la reunión de la asociación que se dio en el marco de la feria Tepabril, ahí se entregaron estos certificados a ganaderos participantes. Pues básicamente son números que sirven para tomar decisiones de selección, ¿no? Eso fue lo que se les entregó. En algún momento este servicio, bueno, estará disponible, tendrá un costo de recuperación, pero en este caso se les hizo también entrega de esto igual, como una forma de, mira, lo que nos permitiste tomar la muestra de sangre también fue útil para generarte valores para tus animales y que tomes decisiones. ¿Qué fue lo que se hizo y lo que tenemos? Bueno, trabajamos con 6 ranchos. En total, muestreamos 341 animales. Más o menos se compartió en Simmental-Cimbra, 147 Simmental, 194 Cimbra. En machos y hembras sí hubo un desequilibrio porque pues había menos machos, ¿no? Que hembras. Entonces fueron 47 machos, 294 hembras. Y hice una clasificación aquí muy rápida de menores de 1 año, mayores de 1 año, más o menos también se compartieron. Como eran 2 muestras por animal y son 341 animales muestreados, pues fueron 682 muestras, de las cuales pudimos tener 300 genotipos. Aquí debieron haber sido 341 genotipos, pero ya no alcanzó el presupuesto más que para 300. Hemos publicado algunos resultados ya preliminares de la expresión de los genes, sobre todo de la familia HSP60. Esto se publicó en las reuniones anuales de investigación del instituto y un resumen se mandó al simposio de recursos genéticos de América Latina, el Caribe, creo que ya cambió el nombre, pero bueno, un foro internacional que se realizó en Uruguay. Entonces, esto es lo que tenemos a la fecha, esto fue lo que hicimos, les di la motivación del por qué le entramos a este tema de investigación. Es un tema de investigación que estamos apenas trabajando. Es investigación en proceso y lo que se requiere es seguir acumulando información para eventualmente tener un resultado que sea aplicable y útil para pues las asociaciones, ¿no? Solo quiero puntualizar esto. Hablé de que hay ambientes desfavorables en la ganadería y que esos ambientes se están agudizando, sobre todo en la cuestión del estrés calórico. Hablé de que hay una opción de las razas sintéticas y que se puede mejorar a través de selección, de manera específica selección, hablando de estrés calórico. Se requiere generar más información, es una investigación en proceso. Y como ya es todo, les agradezco la atención y como una muestra de la interacción que hemos tenido durante tantos años, encontré esta fotografía donde algunos nos vamos a reconocer. Yo estoy ahí. Esta fotografía es del 2005 en una reunión de trabajo que tuvimos con gente de la Universidad de Georgia que vino a trabajar algunas cosas, ¿no? Muchas gracias y pues algunos comentarios con mucho gusto. Bueno, gracias, doctor Guillermo. La verdad es un tema sumamente importante que tenemos que seguir estudiando porque definitivamente lo del estrés calórico, al poder identificar esos marcadores
que estén presentes en nuestro ganado, pues dará mayor productividad. Este tipo de, a veces no encontramos, o no que no encontremos, pero la gente a veces no le pone tanta atención y realmente los índices productivos se ven reflejados a la baja cuando realmente no hay esa adaptación y tenemos ese estrés calórico, baja reabsorción de embriones, baja preñez, bajos destetes, no hay producción de leche, no hay crecimiento. Y eso es lo que se planteó desde un inicio, como lo dijo el doctor Guillermo, para poder saber qué animales cuentan con esos marcadores. Definitivamente son 300 muestras, genotipos que se hicieron. Y lo más importante es seguir trabajando con las razas sintéticas de nuestras asociaciones para poder estar asociando esos marcadores con los rasgos físicos que estuvieron tomando de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, como lo explicó. Es un tema muy importante porque eso refleja la productividad de los ranchos, que a veces no nos explicamos el por qué no tenemos porcentajes altos de gestación o de pariciones o de destetes, que es lo que da la rentabilidad en la ganadería. Agradezco la presentación, doctor Guillermo, y ahora sí tenemos con nosotros al ingeniero Arnulfo, que está como anfitrión, que es el secretario de la Asociación Charolais Charbrecher de México, para ver si hay alguna pregunta de los asistentes el día de hoy para el doctor Guillermo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo en lo personal tengo una. Cuando hicieron las mediciones de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿cómo tomaron un estándar? Porque sí varía mucho cómo ingresó el ganado al corral, si llegó agitado, si lo estuvieron moviendo mucho, las frecuencias pueden variar. Sí, sí, definitivamente. Y sí, aquí en la labor de campo uno tiene que ajustarse a las condiciones. Tratamos de que fuera un movimiento, se puede decir, no tan agitado, porque también eso es importante para los ganaderos, no maltratar los animales, ¿no? Pero sí, definitivamente, ese tipo de sesgos están ahí presentes, ¿no? Sí. De hecho, yo, por ejemplo, con los análisis que tenemos, creo que frecuencia cardíaca no va a ser una variable que nos dé mucha información. Sí la temperatura corporal y sí la frecuencia respiratoria. Eso es lo que... Porque además la frecuencia cardíaca es con un estetoscopio, hay que estar, el animal se mueve, o sea, hay varias ahí cosas que sí hacen que la información se ensucie un poco, ¿no? Es cierto. Okay. Bueno, le voy a ceder la palabra, muchas gracias, al señor Carlos Enrique Zúñiga. Adelante. Uy. Un momento, don Carlos. ¿Me puede dar el micrófono, por favor? Sí, ya está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Martínez. Muy interesante la plática. Esta información creo que puede ser una ventaja competitiva muy grande para las razas y me alegra muchísimo que la Asociación Cimental Simbra esté avanzando en el tema. El tema del estrés calórico y del cambio climático es cada vez más impactante. Y ahí tenemos que meter también el estrés de la humedad, ¿verdad? Para los que estamos en el trópico. Pero si nosotros logramos presentar indicadores genéticos o indicadores de resistencia al estrés calórico, podemos hacer un crecimiento muy grande en la raza y mejorar la productividad de nuestras ganaderías. Entonces yo los quiero felicitar y agradecerles que nos den esa información y espero que continuemos en ese esfuerzo para que podamos verdaderamente presentar un valor que es sumamente importante y cada año va a ser más importante. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, don Carlos. Nada más quiero comentar a todos los asistentes.
Felicidades, don Carlos. En días pasados cumpliste años ahí. Felicidades, espero que la hayas pasado muy bien. Aproveché, perdón. Adelante, Arnulfo, por favor. Bueno, tenemos una pregunta acá en el chat, doctor, de señor Jaramillo. Dice, ¿qué rango de temperatura se consideraría crítico para generar estrés calórico y qué humedad también? Sí, mira, no tengo esa información, pero el rango es sobre el índice. El índice temperatura-humedad maneja rangos. Esos rangos los está manejando ahorita Fernando Villaseñor porque él está trabajando precisamente una publicación. Yo no te pudiera ahorita decir, pero definitivamente hay límites en donde se brinca de un rango a otro. Básicamente, índice, temperatura, humedad. Ok, gracias. El señor Gerardo Jiménez tiene una pregunta. Adelante, don Gerardo. Gracias. Doctor, las situaciones que se presentan acá, por lo menos en el noreste, son muy distintas a las de Occidente. Acá pues, las víboras andan paradas en canícula, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Por el calor que hay. Pero ese estrés no se puede reducir con sombras. Esa es la pregunta. Sí, bueno, con sombras se puede reducir la exposición directa a la radiación, ¿verdad? Pero definitivamente, aún estando en sombra, la temperatura, el efecto de la temperatura, creo yo, llega a ser muy fuerte. Yo creo que es una opción de mitigación también la sombra, pero no elimina que la temperatura ambiental siga siendo fuerte, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Hay otra pregunta, la hace el ingeniero Francisco Elizondo. Y comenta, en la gráfica que presentó, ¿cómo es la escala? ¿Esos datos ya son datos genómicos o solo con DEPS? Le abrí el micrófono ahí al ingeniero. Ingeniero, sí. Quisiera enriquecer la pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Presentaste una gráfica con una escala de una evaluación en la Siemens-Simbra y venían, nada más que no se leía muy bien, como 6 o 7 factores. Un número a mano derecha, que no parecía ser los que manejamos como DEPS, porque eran números cerrados. Nada más, ¿cómo es esa gráfica? ¿Cómo es esa escala que estás presentando ahí? Y si esos datos ya son genómicos, lo sacaron por... Sí, ese fue un certificado con valores genómicos. Y esos valores genómicos se calcularon como una atención a los ganaderos que nos permitieron, ¿eh? Entonces, ahí había números que, como las evaluaciones genéticas que ya son más conocidas, que tenemos mayor práctica con ellas, esos números genómicos nos hablaban de que dentro de la raza, en qué porcentaje está de superioridad para diferentes características. En este caso venían características de crecimiento y en lo particular las características de fertilidad de vaquillas y permanencia productiva serían como las más útiles, porque las características de crecimiento en las evaluaciones genéticas tradicionales tenemos buena información. Pero entonces ahí, así en corto, era un certificado con valores genómicos para un animal específico. Entonces, como en las evaluaciones genéticas, a los ganaderos se les entregaron varios, no sé, 10 por ejemplo. Entonces, ya con eso ellos podían hacer la comparación de, en esos 10 animales, cuál era superior o no para determinada característica. Más o menos percentiles, lo que hablaba.
eran deciles, Sí. Ujú. porque estaban en la clasificación de 1, 2, 3 hasta el 10. Si Ok. estaba en el 5, quería decir que estaba en el 50% de la población evaluada. Quiero comentarles que, pues sí, la Cimental Cimbras hizo ya una evaluación genómica con población de referencia, se muestrearon. De hecho, ahorita estamos trabajando también con gente del INIFAO, con investigadores, con Ángel Ríos y también, bueno, con Guillermo, con Vicente y con Moisés Montaño, para hacer los muestreos de esa población de referencia que ya me determinaron los genetistas en la Charolais. De hecho, yo creo que les llegaron por ahí a ciertos ganaderos, como a 50, para hacer ciertos muestreos y correr un chip de 150K, que tiene un costo de unos $100 por animal, pero esto lo está absorbiendo con recursos que el INIFAP consiguió para poder apoyar estos proyectos. La tentativa es correr una multirracial junto con lo que se evaluó de Cimental y aumentar las confiabilidades de las 9 características que actualmente tenemos medidas en estas 2 asociaciones, en las 9 características productivas. Y bueno, lo importante, en la Cimental ya se tiene un chip de baja densidad que se puede comercializar y podemos estar haciendo esa evaluación y entregar esos tipos de certificados y que servirían mucho para poder seleccionar animales que tuvieran bajas confiabilidades como las hembras de reemplazo a muy baja edad y poder ya decidir cuáles se quedan en el rancho. Y lo mismo prospectos a sementales que antes de venderlos, como nos sucedía a veces que identificábamos sementales que eran buenos, pero ya los habían vendido y ya los tenían X productor de ganado comercial, que iba a hacer un excelente trabajo ese semental, pero lo ideal es que hubiera utilizado ese semental en ganado de registro. Entonces, ahí vamos avanzando. Creo que muestreo que se acaba de mandar a la Charolais para poder hacer la población de referencia en genómica. Bueno, sí necesitamos muestrear un poco más y hacer la multirracial que se planteó hace unos 4 o 5 meses ahí en la asociación Charolais y que reunimos a la gente de Cimental, Charolais, Santa Gertrudis y Branco Rojo, que también está participando. Creo que ese es el siguiente camino. Y también les anticipo que muy seguro en agosto, septiembre vamos a tener las evaluaciones genéticas de las características de la canal para también para las 2 asociaciones. La verdad se ha estado trabajando fuerte en eso y ser las primeras en México de contar con esas evaluaciones para esas características. Muchas gracias, doctor. Muy buena plática. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí, adelante. El señor Julián Chargoy. ¿Cuántos muestreos hicieron y en qué épocas del año se realizaron? Hicimos 2 muestreos, uno durante 2018 y otro durante 2019. Y los 2 muestreos fueron en julio y agosto de cada año. Eso fue, bueno, esos fueron los muestreos, sí. Y también si existe alguna correlación a lo largo del año con los niveles de HCP, o sea, del estrés calórico. Eso es lo que estamos trabajando. De hecho, yo le pedí a los colaboradores si tenían avances ya de un artículo que se está escribiendo para ver eso, pero todavía no lo tenemos. Eso es lo que estamos ahorita
en proceso todavía de análisis. Hay otra pregunta del señor José Marco Medina. ¿Qué porcentaje afecta la fertilidad y la preñez del estrés calórico? Yo nada más revisé que estaba asociado y entiendo que ahorita se están haciendo trabajos paralelos. Entiendo que, por ejemplo, en la UNAM, un investigador también de INIFAB está ya de manera específica trabajando con estos genes y viendo la implantación del embrión. O sea, el detalle ese no lo tengo yo porque el objetivo, el planteamiento que hicimos no iba todavía encaminado a ver esos detalles. Estamos hablando de identificar los animales sensibles o no al estrés calórico a través de la evaluación de la proteína que se produce. Pero en el transcurso del trabajo y de la revisión vimos que un área de oportunidad es la cuestión de fertilidad. Entonces ahorita no puedo contestar eso, pero estoy estamos considerando, lo hemos platicado, que este trabajo que hicimos y esta información que tenemos, si la utilizamos revisando la información de fertilidad de los animales de muestreados, podemos tal vez entonces tener ya con estos datos una medida también de la fertilidad, lo cual no estuvo contemplado dentro del planteamiento original. Ok. Hay otra pregunta del señor Francisco Muñoz. Con esto se podrán identificar individuos y por ende líneas con mayor resistencia al estrés calórico. Sí, sí, sí. La idea es poder identificar sementales que transmitan la genética resistencia al estrés calórico. Eso es la manera más directa de identificar y seleccionar resistencia al estrés calórico. Sabemos que esa resistencia, o más bien necesitamos tener claro que esa resistencia al estrés calórico se refleja ya de manera específica en variables productivas. O sea que al final de cuentas, al estar seleccionando para estrés calórico, vamos a estar seleccionando para mejorar fertilidad, para mejorar crecimiento, pero eso todavía es parte de lo que habrá que seguir trabajando. Hay otra pregunta. ¿Esta prueba, si tiene usted información, si se ha hecho ya también en ganado Brahman? No estoy seguro, pero es muy probable. Parte de cuando estaba en el proceso de trabajar, bueno, no, ya estábamos, ya lo habían aprobado y ya ya íbamos a iniciar y tuvimos la fortuna de asistir al Congreso Mundial de Genética en Nueva Zelanda. Eso creo que fue en 2018. Y allá tuve la oportunidad de ver reportes o investigación que estaban presentando, sobre todo los brasileños, y ellos estaban ya trabajando en estrés calórico y trabajan mucho en Nelor. Entonces no dudo yo que también haya alguna información al respecto, pero básicamente yo lo vi en Nelor y con los brasileños que estaban ellos haciendo algunas cosas. De hecho, el escucharlo permitió también que nosotros acá pudiéramos, se puede decir, afinar nuestra metodología, porque ellos ya estaban presentando resultados y nos estaban hablando de la problemática, de la labor de campo, de cómo tomaron muestras. Eso nos permitió a nosotros reajustar cosas, ¿no? Ok. Hay otra pregunta también del señor Francisco Muñoz de Guatemala. Y nos comenta, en la pigmentación de la piel de los animales simbra, ¿se tomó en cuenta para realizar el estudio? No lo tomamos en cuenta. Ok.
Pues por el momento, ingeniero Medina, son todas las preguntas que hay. Bueno. El señor Carlos trae otra. A ver, adelante, Carlos. Sí, gracias. Sí, otra consulta, doctor. Mire, cuando inicialmente se introduce una raza, obviamente no está adaptada al medio. Conforme las generaciones van pasando, vemos una autoselección natural donde se vuelven más resistentes. Eso se transmite genéticamente después y va volviendo el hato, como quien dice, con mayor capacidad genética de transmitir resistencia, por ejemplo. Esa es la pregunta. Y quizás el comentario que quería hacer yo es que lo que hemos notado nosotros en la práctica es en la transferencia de embriones, cuando hay estrés calórico o un exceso de humedad, hay un impacto no solo en la superovulación en el caso de la transferencia tradicional de las donadoras, sino también un impacto en la capacidad de las receptoras de quedar gestantes. Eso está comprobado. Nosotros ya tenemos la época del año en cuanto no debemos hacer nunca y está relacionado totalmente al estrés calórico y de la humedad. Gracias. Sí, bueno, lo que menciona de introducir una raza y que obviamente los que nacen son animales más adaptados y los que producen las siguientes crías que llegan a la etapa de reproducirse, obviamente son los animales más adaptados. Entonces, de manera natural, se va dando el proceso de selección, de que los que dejan cría son los que sobrevivieron, son los menos sensibles, son los que se adaptaron o traen, en este caso, si hablamos desde el punto de vista genético, traen la información de resistencia al estrés calórico. Eso hace que sobrevivan y eso es lo que van a transmitir. Entonces, sí, de manera natural se va dando el proceso de resistencia, ¿no? De tolerancia al estrés calórico. ¿Todavía hay alguna pregunta, Arnulfo? No, ingeniero. Bueno, pues agradecemos al doctor Guillermo Martínez Velázquez su presentación, excelente. Sabemos que es un proceso, es un inicio, pero que tenemos que seguir trabajando. Y le voy a pedir al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza y al ingeniero Antonio Manuel García González agradezcan y entreguen una constancia al doctor Guillermo Martínez Velázquez. Adelante. Gracias, doctor. Un tema definitivamente importante para todos los ganaderos. Aquí en México, como presentaste en tu gráfica, en la mayor parte del país ahí está el calor, por consecuencia su posible estrés. Entonces, ojalá y el resultado que saquen nos ayude a ver qué animales, qué líneas debemos de seguir, qué genes debemos de buscar para obtener animales más productivos. Excelente plática y gracias. Y ahí te entregamos este reconocimiento ahí virtual de parte de las asociaciones, de las Santa Gertrudis, de la Siemens y de la Charolais. Gracias, doctor. Adelante, Manuel. Ahí estás, Manuel. Sí. Adelante. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Pues a seguirle chambeando. Yo creo que nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Y bueno, pues siempre muy interesante el ir aprendiendo y hacer cosas nuevas que nos permitan mejorar. Doctor Guillermo, saludos a ti, a toda tu familia y a los demás miembros del equipo del INIFAP que siempre nos han apoyado en esta noble tarea ya por 20 años. Sí. Muy amables, muchas gracias. Bueno, así damos por terminada esta 12ª sesión de taller de capacitación en línea. Los esperamos el próximo viernes. Yo creo para el lunes o martes tenemos la siguiente plática.
programada y ahí les anunciaremos. Gracias, cuídense y gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Guillermo.